Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a la crónica que desde Argentina y desde la redacción de Nuevo Sion nos presenta cada 2 semanas Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo? Hola Jorge, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de una efemérides que ha tenido lugar hace pocos días, en estos días de enero. Se cumplían 97 años, casi 100 años, del primer pogrom antisemita de Argentina y posiblemente de América Latina, tú me corregirás, conocido como la Semana Trágica, y ocurrió en 1919, ¿no? Exactamente, Jorge. Ocurrió la semana que va del 7 al 13 de enero de 1919, hace 97 años. Y lo traigo a colación no solamente porque pueda ser una efeméride que justo coincide ahora, sino básicamente porque además creo que la experiencia alumbra algunas reflexiones que podemos hacer también sobre ese momento, pero particularmente también sobre la actitud de los judíos y nuestro lugar en la sociedad en general, e incluso hoy, digamos, ante desafíos que se plantean hoy, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que ese es un buen motivo para poder recordar este hecho, ¿no? Que voy a contar un poquito cómo fue y un poco el contexto como para que se pueda entender, ¿no? Claro. Lo que fue este pogrom, que en realidad no fue específicamente antijudío, sino que fue un pogrom, digamos, una represión violenta, represión sangrienta, represión antiobrera, que además tuvo un capítulo, por llamarlo así, o un especial ensañamiento con los judíos, ¿no? Estamos hablando del contexto de lo que se llamaba la Gran Guerra en ese momento, que luego se llamó la Primera Guerra Mundial para diferenciarla de la Segunda, ¿no? Que había afectado fuertemente a la Argentina, ¿no? Con inversiones muy paralizadas y un salario promedio que había bajado un 38%, ¿no? Que es muchísimo. Y en ese contexto, digamos, creció mucho la combatividad obrera, ¿no? Que además estaba fuertemente impulsada o estimulada por la revolución bolchevique, ¿no? Que era muy reciente, y la ola de pronunciamientos proletarios que había en Europa y sobre todo también lo que había sido la revolución de los espartaquistas en Alemania, encabezada por Rosa Luxemburgo, ¿no? Entonces, digamos, en 1917 hubo unos 136.000 trabajadores en huelga. El año siguiente fueron 138.000 y en 1919 la cifra había subido a 300.000, sí, 300.000, lo cual implicaba un fuerte crecimiento, ¿no? Estas huelgas, digamos que, por ejemplo, de la Federación Obrera Marítima, de los obreros municipales y de los ferroviarios, ¿no? Que los ferroviarios particularmente tenían un sentido de lucha muy fuerte al punto de incendiar vagones en retiro, incluso darles palizas a funcionarios británicos, en ese momento los trenes eran británicos, que se negaban a otorgar aumentos salariales y a mejorar las condiciones de trabajo, ¿no? En ese contexto, digamos, el clima fue en ese clima, ¿no? Como que creció el pánico, ¿no? Sobre todo en las clases altas, y bueno, y cada sindicato de esta manera era visto como un soviet, ¿no? Cada huelga, digamos, el preludio de la toma del poder por parte de los obreros, y cada inmigrante un potencial revolucionario, ¿no? Entonces, el 7 de enero de ese año, del 19, las Fuerzas Armadas del gobierno, ¿no? Dispararon contra las concentraciones de huelguistas que estaban reunidos en la fábrica metalúrgica de Bacena, ¿no? Cayeron muertos 5 obreros y 40 fueron heridos, ¿no? Así empezó lo que se llamó la Semana Trágica, ¿no? Que, como dije, tendría una fuerte y sangrienta repercusión sobre los judíos, ¿no? Ahora, todo esto en un contexto de fuerte, digamos, crecimiento de sectores de la oligarquía o sectores altos fuertemente antisemitas, ¿no? Digamos, los sectores civiles
fueron también protagonistas de esto, es decir, no es que solamente formaban parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Al estallar la huelga de estos frigoríficos de Berisso y de Avellaneda, que eran casi todos de propiedad norteamericana, salieron los primeros grupos de niños bien, por llamarlo así, montados en autos último modelo, a reprimir a los subversivos, y a reclutar rápidamente a los clumiros, ¿no? Que eran los que se denominaban en ese momento de rompehuelgas. Luis de Lepiane, que era el jefe del ejército en ese momento, convocó a los civiles, ¿no? Luis de Lepiane, que hay una autopista ahora que se llama de Lepiane. Bueno, tenemos muchas autopistas y nombres de gente que no se lo merece tanto, digamos. Estos civiles, ¿no? Poco tiempo después, se dieron a llamar la Liga Patriótica. Vos recordarás el nombre, Jorge, seguramente. Uh-huh. La Liga Patriótica, ¿no? Y otras estructuras similares, digamos, que se habían formado en el odio al inmigrante y especialmente a los judíos, ¿no? A los que de alguna manera acusaban de estar fomentando la conspiración judeo-maximalista, ¿no? Para lo que pensaban ellos que era disolver la nacionalidad argentina, ¿no? Aquí es importante comentar, ¿no?, que el antisemitismo estaba muy arraigado en las clases altas de la época, ¿no? Por ejemplo, el periodista Hermann Schiller, el, digamos, destacado periodista Hermann Schiller, cuenta algunos ejemplos, me parece que es importante citar, ¿no? Por ejemplo, en el 1890 apareció en el Diario de la Nación, en forma de folletín, una novela que es notablemente antisemita, ¿no?, que se llamaba La Bolsa, ¿no?, de Julián Martel. Y en enero del 88, de 1888, ¿no?, antes de morirse, poco tiempo de morirse, el mismísimo Domingo Faustino Sarmiento publicó varios artículos antijudíos en el Nacional, ¿no? Y el diario La Prensa, en varias oportunidades, expresó su oposición a que los judíos formen comunas agrarias en Entre Ríos y en Santa Fe, ¿no?, que eran las comunas de lo que fueron los gauchos judíos. Y sobre todo, como recordatorio, también es importante mencionar la acción del 15 de mayo de 1910, 10 días antes del centenario, cuando jóvenes de clase alta asaltaron la sede del Avantgarde, que era el órgano del Bund, ¿no?, la agrupación obrera socialista judía, y la denominada Biblioteca Rusa, para quemar sus libros, digamos, en la Plaza Congreso, digamos. Una quema de libros que anticipa, pionera respecto a la quema de libros de lo que fue luego la Alemania, ¿no? Esto por citar algunos antecedentes, ¿no? Entonces, este ensañamiento, ¿no?, de los sectores vinculados con el poder contra los trabajadores judíos produjo lo que fue el primer pogrom en América Latina, ¿no? Ahora, muchos lo consideraron una suerte de venganza por la acción del joven judío Simón Radovisky, ¿no? 10 años antes. Simón Radovisky era un anarquista judío que había asesinado a Ramón Falcón, el jefe de policía que había dirigido la represión en la Semana Roja en 2010, ¿no?, cuando fueron asesinados unos 80 manifestantes pacíficos el 1 de mayo de ese año, ¿no? Sin embargo, esta idea de la venganza de Radovisky es poco sostenible, ¿no?, porque el régimen, inmediatamente después de producirse la ejecución de Falcón, se había tomado revancha al encarcelar más de 3.000 obreros y deportar a Europa a cientos de anarquistas y socialistas, ¿no? Ahora, a los judíos nos llamaban los rusos, ¿no? La denominación de rusos, en lugar de judíos, es de esa época, ¿no? Y se hizo más carne aún cuando la colonia de agricultores judía de Moisés-Villes, ¿no?, en la provincia de Santa Fe, los gauchos judíos, saludó públicamente el triunfo de la revolución bolchevique de 1917, ¿no? Lo cierto es que, yendo específicamente a lo que pasó en la Semana Trágica, luego de movilizarse el ejército, la policía y las nuevas fuerzas civiles armadas, ¿no?, los que se llamaban los defensores del orden, fue dividida en zonas de operación, ¿no?, y algunas eran densamente pobladas por judíos, ¿no?, lo que se llamaban los barrios rusos, ¿no?, que básicamente, digamos, estaba centrado en las calles Callao, Medrano, Victoria, que hoy es Hipólito Yrigoyen, Córdoba, y también los barrios Villa Crespo, Caballito y La Boca Barracas, ¿no? Esos eran los barrios rusos. También algunas localidades como Avellaneda y San Martín, ¿no? No era solo contra los judíos, pero particularmente mucho contra los extranjeros en general, pero los judíos
lo sufrieron de manera particular, ¿no? Y la ciudad se convirtió en un parque, un campo de batalla, ¿no? Todo hombre que transitaba por la calle era atacado a balazo, ¿no? Por patotas que eran enfurecidas. Ahora, hay algunos testimonios, ¿no? Interesantes para recordar, ¿no? Sobre esto. Uno de ellos es el del joven periodista judío Pedro Wold, ¿no? Que también era carpintero, ¿no? Wold era tildado de maximalista, ¿no? Y era acusado de convertirse en el primer presidente del Soviet argentino, ¿no? Así era acusado. Fue torturado salvajemente en la comisaría 7, ¿no? Está en el barrio de Once, todavía hoy está, ¿no? En la valle entre Paso y Pueyrredón. Y a pesar de eso se negó a confesar, ¿no? Entre comillas, confesar, ¿no? Hubo una intensa movilización popular que logró que se lo dejara en libertad, ¿no? Y 10 años después él publicó un libro que se llamó Koshmar, que quiere decir pesadilla, ¿no? Donde relató algunos episodios, ¿no? De esta represión. Y en uno de ellos decía, por ejemplo, salvajes eran las manifestaciones de los niños bien de la Liga Patriótica, que marchaban pidiendo la muerte de los maximalistas, los judíos y demás extranjeros. Refinados, sádicos, torturaban y procuraban orgías. Un judío fue detenido luego de los primeros golpes. Comenzó a brotar un chorro de sangre de su boca. Acto seguido le ordenaron cantar el himno nacional. Y como no lo sabía, porque recién había llegado al país, lo liquidaron en el acto. No seleccionaban, pegaban y mataban a todos los barbudos que parecían judíos y encontraban a mano. Así pescaron un transeúnte. Grita que sos un maximalista. No lo soy, suplicó. Un minuto después yacía tendido en el suelo, en el charco de su propia sangre. Este es un relato, ¿no?, muy valioso de este militante o este hombre que tuvo que resistir, digamos, estoicamente esto, ¿no? Hay muchos testimonios, hay varios, digamos, ¿no? Que la historia fue recogiendo, ¿no? Por ejemplo, está también el de José Mendelssohn, ¿no? Que fue una figura relevante de la comunidad judía argentina posteriormente, ¿no? Fue publicista intelectual, y él escribió en el diario de Yiddish Zeitung, ¿no? El 10 de enero de ese mismo año, ¿no? Y entre otras cosas, decía, todos somos el más terrible elemento entre los pueblos, el más destructivo de los vacilos de la moderna sociedad. Y por eso nuestra sangre no vale nada, nuestras lágrimas no tienen sal. Por ello debe cada radical, cada juez, burlarse de nuestros ancianos y torturar en los calabozos y mazmorras de los departamentos policiales a nuestros jóvenes y a nuestros encanecidos padres y abuelos, imponiéndole tales torturas y sufrimiento que solo pueden ser comparados con los métodos inquisitoriales que empleara la madre patria en la Argentina, a la cuales quizás le fueron transmitidos por herencia. Bueno, con estos dos testimonios creo que son suficientes, Jorge, ¿no? Yo creo que sí, porque aparte ahora, yo lo que además hubo una interna judía para contar. Sí, ¿no? justamente lo que que se pone jugo, que digo que lo que me gustaría es que hicieras hablaras de lo que prometiste de cómo esto se proyecta sobre la realidad actual. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque hubo una interna judía sobre esto, ¿no? Y en la interna judía, digamos, la derecha, lo que estaba representada en la congregación israelita, hizo lo posible para tomar distancia de los socialistas y de los anarquistas, ¿no? Y entonces difundió un comunicado, digamos, relativamente, digamos, amable con el poder, ¿no? Pensando que de esta manera se iba a congraciar. Obviamente que no sirvió de nada, ¿no? Esta actitud, digamos, y varios de los otros sectores, como los socialistas del Bund y anarquistas y demás, cuestionaron esta mirada, ¿no? Y es interesante porque esto nos trae también a lo que puede ser hoy, ¿no? Porque, bueno, tiene que ver con la actitud que tomamos los judíos frente a la situación que pasa, frente a las situaciones que vivimos de violaciones de los derechos humanos, si somos atacados directamente, cuál es nuestra relación con el poder, ¿no? ¿Qué pasa en este caso en Argentina? Está habiendo
un fuerte, digamos, cimbronazo social con despidos masivos. Empieza una serie de violaciones a distintos derechos básicos. Y bueno, y la comunidad judía ante esto, bueno, tiene como también un lugar, ¿no? Que ocupar frente a esta situación, ¿no? Hay, digamos, alineamientos de la institucionalidad oficial judía determinados que yo pienso que habría que revisar y pensar un poquito qué lugar ocupamos los judíos frente a las luchas sociales, ¿no? También, si los judíos tenemos un lugar que ocupar, como históricamente hemos tenido en muchos casos frente a las luchas sociales, o si vamos a ocupar un lugar lindero al establishment, ¿no? Creo que esta interna que hubo frente a los judíos y esta ante una situación concreta donde es una fuerte, digamos, represión frente a los judíos, nos pone un poco en las preguntas acerca de qué podemos hacer hoy frente a esto, ¿no? Es decir, cómo esta experiencia histórica nos enseña hoy, ¿no? Pensando en realidad que la memoria que tenemos que ejercer frente a lo que pasó, no debe ser una memoria enquilosada, digamos, de mero recuerdo, de decir, bueno, ha pasado esto, recordémoslo, sino que sea una memoria activa, ¿no? Una memoria que nos permita hacer aprendizajes para reflexionar hoy y para tomar actitudes de vida hoy, ¿no? Entonces me parece que este recuerdo, digamos, a 97 años, nos sirve para alumbrar un poco las actitudes que podemos tomar hoy, ¿no? Frente a determinadas situaciones en la Argentina y en el mundo también, ¿no? Uh-huh. Bueno, Gustavo Efrón, te agradecemos esta mirada al pasado y esta proyección al presente que nos has hecho respecto a la semana, los hechos trágicos de la semana así llamada en 1919, y esperamos contar contigo dentro de 2 semanas para volver a retomar este contacto desde Argentina. Exacto, nos estaremos viendo ya en febrero, si les parece bien. Así será. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Die Rufnummer hat geändert. Wählen Sie